también el deseo de nuestros padres que nosotros como hijos podamos estar atentos a qué es lo que en este tiempo de tanta interferencia, ¿verdad? Tanta distracción, qué es lo que nuestro Padre desea. Amén. Y creo que todos los que estamos acá venimos con esa predisposición, amén, de escuchar a nuestro Padre Celestial. Quisiera, antes de empezar, que podamos leer un pasaje, porque vamos a comenzar un poquito con esto, luego vamos a estar yendo a una palabra. Amén. Lucas capítulo 10, por favor. Lucas 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Aleluya. Hasta el versículo 42. Aleluya. ¿Está ahí? Amén. ¿Lo tiene? Amén. Bueno, dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42, quisiera que pongamos un poquito nuestra atención en este pasaje. Dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, le damos gracias esta mañana. Gracias por convocarnos, Señor, este tiempo. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y aquí estamos esta mañana. Señor, no hemos venido a pasar el tiempo, no hemos venido a cumplir un día más. No hemos venido, Señor, a este lugar a simplemente estar, Señor, reunidos por estar reunidos, sino que hay algo mucho más importante que todo eso, y es oír tu voz, escucharte a ti, Señor. Esta mañana, Padre, queremos orar para que tu palabra, tu voz sea nítida en medio de cada uno de nosotros, y que no haya nada que interfiera, Señor, con tu voz, porque sabemos que en medio de un mundo, Señor, donde hay mucha distracción, hay mucha interferencia, Señor, nosotros necesitamos, Señor, más que nunca hoy escuchar tu voz. Oramos, Padre, esta mañana, para que nuestro espíritu, Señor, esta mañana reciba tu voz, Señor, y al recibir tu voz podamos obedecerla tal cual tú nos mandes, Señor. Oramos, Padre, esta mañana porque sabemos que, Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Y esta mañana anhelamos, Padre, que tu palabra, esa palabra que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, también, Señor, se haga vida en nosotros.
y toda enfermedad, toda mentira, todo engaño, todo aquello, Padre, que viene en contra de tu palabra, esta mañana por la vida tuya, Señor, sea cayendo de nuestros corazones. Todo aquello, Padre, que quiere interferir, todo aquello, Padre, que esté en contra de tu verdad, esta mañana sea cayendo en el nombre de Jesús. Y tu vida prevalezca. Dígale esta mañana, tu vida prevalezca, Señor. Quiero que tu vida prevalezca. Tu vida prevalezca por encima de todo, aún de mi propia alma, aún de mis propios sentimientos, aún de mis propios sentidos. Tu palabra prevalezca, Señor, esta mañana. Gracias te damos, gracias Espíritu Santo, gracias. Aleluya, gracias Señor, que nuestros corazones estén abiertos, que nuestra actitud a tu palabra, Señor, sea una actitud humilde delante de ti, reconociendo que tu palabra es absoluta, eterna, indestructible, Señor. Tu palabra tiene autoridad sobre todo y en todo, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre, esta mañana en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. 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 Quisiera comenzar esta mañana con estos versículos. Amén. De cómo, hermano, si usted lee en Génesis capítulo 1, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, escuche esto por favor, todo lo que Dios hizo fue por su palabra, todo. Cuando Dios empieza a hablar, dice que su palabra empezó a crear todo lo que Él hablaba. O sea, su palabra tiene tanto poder y tanta autoridad. Y mientras yo leía Génesis capítulo 1, yo dije, Señor, nosotros no tenemos ni podemos imaginarnos con nuestra mente limitada el poder que tiene su palabra. Y creo yo, hermanos, de que al estar esta mañana en este lugar, si nosotros como receptores, escuche eso, como receptores de su palabra, recibimos su palabra, yo estoy seguro que Dios obrará, ¿verdad?, en todas las áreas, Pero Dios necesita que nosotros Él como emisor y nosotros como receptores podamos estar atentos. Dios no obra de otra manera. Escuche bien, la fe, dice la palabra, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, escuche bien, si alguien no está con fe, no tiene fe o está carente de fe, es la pregunta a quién o qué está escuchando. La pregunta que necesitamos hacernos es a quién estoy escuchando. Porque dice su palabra de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios crea, la forma en que Dios hace todo lo que hace es por medio de hablar, hablando. Él habla, escuche bien, Él habla. Pero el recipiente, el receptor de la palabra debe estar atento. Y es por eso que hemos comenzado con este pasaje, porque hermano, es vital nuestra actitud frente a la palabra del Señor. Amén. Nuestra actitud hace mucho. Ahora, usted puede venir acá con muchos problemas. Usted puede venir acá, hermano, con muchas situaciones, con muchas circunstancias, con muchas cosas adversas. Puede venir. Pero si mi actitud frente a lo que Dios me va a hablar por medio de este instrumento es de un corazón que necesito su palabra,
entonces Dios por su palabra obrará. Amén. En cualquier área y en cualquier situación. O sea, Dios, escuche esto, Dios no tiene límites. Dios no está limitado a tiempo, a espacio y a materia. Dios no tiene límites. Por eso es que cuando leo Génesis 1, puedo ver cómo Dios solamente con su palabra dijo y fue hecho. Dios dijo, todos los versículos que usted vea, dice Dios dijo y todo fue hecho. O sea, la palabra del Señor, hermano, tiene una autoridad absoluta sobre cualquier circunstancia, situación, muerte, etcétera, etcétera. No sé si me estoy explicando esta mañana. Amén. Por eso es que nosotros, al estar en este lugar, usted no puede estar más concentrado en la dificultad, usted no puede estar más concentrado en su problema, usted no puede estar más concentrado en su enfermedad, usted no puede, porque esas cosas distraen de lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Escuche eso. Todo lo que me distrae para escuchar la palabra de Dios puede ser un enemigo para el obrar de Dios. Todo. Y estamos hablando, cuando hablamos de todo, es todo, mi amado. Por eso es que si usted está más concentrado ahí, es que tengo esta deuda, tengo esta enfermedad, tengo esta situación, tengo esta crisis, y hasta tiempo, y hasta tiempo, y hasta tiempo, y usted sigue rumiando eso, usted sigue pensando en eso, y usted sigue todo el tiempo maquinando en eso, en su corazón y en su mente. Dios no puede obrar, porque Dios obra a través de su palabra. No sé si estamos entendiendo, hermano. La forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios obra es dijo y fue hecho. No hay otra forma. Por eso es que Dios tiene que enviar a la palabra, al verbo, a su palabra, para que en este mundo el verbo se haga carne y a través de ese verbo Dios hable. Jesucristo, hombre, vino a hablar no lo que él quiso, sino lo que el Padre le decía. Y todo aquel que se alineaba a esa palabra recibía aquello que necesitaba. Por eso es importante, hermano, vuelvo a repetir esta mañana, y siento esta carga porque el Señor me ha estado exhortando esto, de que cuán importante, si no le damos prioridad, no le damos, hermano, actitud, no le damos intencionalidad a escuchar la palabra, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos de prueba, y escuche bien, solo aquellos que estén alineados a su palabra podrán salir de cualquier situación. No puede ser que una noticia esté gobernándome más. No puede ser que algo que se dice, ¿verdad? Que dice, está haciendo esto, está pasando esto, está subiendo el precio, hay esto, escasez, carencia. No puede ser. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Aunque estamos en este mundo, tenemos un gobierno donde el gobierno que está en esta tierra, hermano, establecido por su reino, Dios dice, yo tengo una palabra para ustedes. Y esa palabra va por encima de lo que digan otros. Va por encima. Porque si yo voy dando lugar a aquellas palabras que vienen del infierno, esas me gobernarán.
Y usted me puede decir, hermano, pero esa es la realidad. Sí, es la realidad, pero no es la verdad. No es la verdad, porque la verdad, escuche bien, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Por eso es que si usted empieza desde Génesis 1, la tierra estaba desordenada. La tierra estaba vacía, no tenía forma. La tierra estaba oscura, dice Génesis 1:1. Pero dijo Dios, wow, dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Él creó, Él le dio forma, Él le dio vida a todo lo creado. No sé si estamos entendiendo, hermano. Por eso es que necesitamos, hermano, con todo nuestro corazón, estar atentos. Y esa es la actitud de esta mujer delante de la palabra de Dios. La palabra encarnada. ¿Quién era? Jesús. Me encanta ver la actitud de esta mujer. Escuche bien. Y este es un tipo, hermano. Marta es un tipo de nuestra alma. Y María es un tipo de nuestro espíritu. Nosotros necesitamos diferenciar. Es como cuando yo les digo a veces a mis hijos, debemos reconocer si estoy en el colegio, ¿para qué estoy en el colegio? ¿A qué voy? ¿Sí o no? Si estoy en el parque, debo saber para qué estoy en el parque, ¿no ve? No puedo tener una postura estudiantil en el parque, pero tampoco puedo tener una postura en el colegio de parque. ¿Me estoy explicando? Entonces usted y yo sabemos por qué estamos acá, y una vez a la semana, mi hermano. Pero si hay mucha interferencia, si hay mucho tráfico en un día, hermano, o sea, necesitamos pedirle al Señor, ayúdame, Señor. Por eso es que su voz, escuche bien, debe ser escuchada en nosotros todos los días para que nosotros podamos andar en base a esa voz. Esa voz debe gobernarnos. Esa voz debe guiarnos en medio de la oscuridad, en medio de cualquier situación. Es su voz la que nos va a guiar, es la que nos va a alumbrar, es la que nos va a sacar de cualquier situación. Por eso es que necesitamos tener cuidado de todo aquello que me distrae. Y no estamos hablando, hermanos, solamente de cosas, ¿cómo le puedo decir? De distracciones. No. Aún la enfermedad me puede estar distrayendo. Aún la necesidad me puede estar distrayendo. Aún los problemas me pueden estar distrayendo, hermano. ¿Por qué? Porque eso está hablando más que Dios. No sé si estamos entendiendo. Te tiene que decirle ahí, cállate. ¿Se acuerda cuando el Señor estaban sus discípulos en medio de la tormenta? ¿Y qué dijo el Señor a la tormenta? Cállate. Paz. ¿Qué hizo la tormenta? Tuvo que obedecer. Porque ¿de quién era la voz? No era de cualquier hombre. Era la voz misma de Dios. Entonces yo tengo que aprender a hacer callar todas aquellas voces, hermano. Los problemas, las dificultades, la enfermedad, esto, el otro, todo. O sea, pero para eso tengo que estar alineado a la voz de Dios. Porque si no, esas cosas me van a venir, hermano. Por eso dice el versículo 38, por favor, si podemos volver.
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, y escuche esto, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Diga conmigo, actitud. Puede decirle a su hermano, actitud. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra, mi hermano? ¿Cuál es nuestra actitud? El pueblo de Dios, Israel, después de que Dios los sacó de Egipto, y Dios los sacó con grandes señales, milagros, ellos lo primero que se quejaron era, ¿por qué Dios nos trajo a este lugar? Ya los había sacado de Egipto y ellos empezaron a quejarse. Y después de eso Dios dice, les voy a dar maná. Y dice que ellos comen, pero pasan los años y ellos se quejan. Y dicen, ¿qué? Maná, maná, maná. Todo el tiempo maná. Y en ese maná, escuche bien, en ese maná, en ese alimento aparentemente sencillo y que ellos no le daban mucha importancia, porque yo no sé qué es lo que esperaban ellos, tal vez huevos, chorizos, qué sé yo, ¿no? Palta, me imagino que ellos querían así. Pero el Señor les daba, en ese maná estaba concentrado todo lo que ellos necesitaban para su organismo. Todo. Proteínas, carbohidratos, vitaminas, etc. Todo. O sea, lo único que ellos tenían que hacer es obedecer y alimentarse de ese maná, para que al comer ese maná, agradecidos, ese maná sustentaba sus cuerpos y los mantenía en salud. No sé si me estoy explicando. Y a veces nosotros, hermanos, venimos y simplemente a veces escuchamos la palabra y qué bien la palabra, pero ¿dónde queda eso como alimento? ¿Dónde queda eso como alimento? Y sigo con mi mismo problema, sigo con la misma enfermedad, sigo con la misma crisis, sigo con la misma depresión, sigo con la misma ansiedad, sigo con lo mismo y no hay cambio. ¿Sí o no? Y ese es el punto, hermano. Sigo con las mismas tentaciones, hasta ahora no podemos salir de aquello, estoy en la misma rutina, los problemas siguen igual y uno dice, Señor, ¿qué es? Y esto es a lo que el Señor me exhortó. Y me dijo, es que hay cosas, escuche bien, hermano, hay cosas que no están tomando en cuenta. No están considerando. Porque cuando nosotros lo vemos la Biblia como un libro más y no lo veo como alimento, entonces nada va a cambiar. La Biblia tiene que pasar de ser un libro con mucha enseñanza y mucha verdad y muchas cosas a ser alimento. Cuando eso pasa a ser alimento, entonces empezaré a nutrirme. Empezaré a ser robusto en mi fe. ¿Por qué? Porque ahora ya no es solamente letra, ahora es alimento. Entonces, por eso, mi hermano, que necesitamos, esta mujer, María, dice que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. ¿Por qué? Porque reconoció que Jesús estaba de visita. Y ese era el único momento en el cual ella podía estar atenta
para recibir la palabra de Dios. Ese era un momento, hermano, específico. Ese era un momento único. Ese era un momento, hermano, donde ella, si ella no tenía esta actitud, tal vez estaría como su hermana Marta. Ella supo reconocer, supo identificar y dijo, este es el tiempo de escuchar, porque no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por eso, amados, necesitamos nosotros, cuando estamos en este lugar, no por este, hermano, no por un cumplido. No lo haga así. Es por una actitud del corazón. Esta mujer, nadie le dijo, ¿sabes qué? Ven, por favor, sentate. No. Ella pudo discernir y dijo, este tiempo es único. De este tiempo dependen muchas cosas, porque la palabra de Dios puede restaurar, la palabra de Dios puede liberar, la palabra de Dios puede sanar, la palabra de Dios puede curar, la palabra de Dios puede hacer milagros, la palabra de Dios no tiene límites. Pero debo aprender por el Espíritu a reconocer en qué momento estoy, hermano. Amén. Esta mujer se dispuso. Y el Señor, hermano, me encanta cómo es que el Señor tiene que ir ordenando. Tiene que ir ordenando. ¿Estaba mal lo que hizo Marta? No. Pero no entendió. Marta estaba en la onda de atender, de servir, de hacer. Pero eso tenía su lugar, hermano. Pero bendito Dios que el Señor le dice, Marta, Marta. Creo que también nosotros por el Espíritu necesitamos hablarle a nuestra alma muchas veces. Decirle, tranquila alma, tranquila, tranquila, Dios tiene cuidado. Dios es poderoso. Dios puede hacer milagros. Dios puede sanarte de cualquier enfermedad. Eso debe escuchar mi alma. Y necesita escuchar. ¿Me estoy explicando? Porque la mayor interferencia para la voz de Dios no es el diablo, hermano. Es mi alma. Mis pensamientos. Mis emociones. Mis sentidos. Lo que veo. Lo que veo. Esa es la mayor interferencia. Eso es que necesito, hermano, anunciarle a mi alma. Necesito todos los días decirme como David, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, descansa en Dios. Alma mía, sé libre en Cristo. Necesito hablarle. Porque mi alma necesita que sea renovada por la verdad de Dios. Mi alma necesita la transformación de todo mi ser por la palabra de Dios. Lo peor es acostumbrarnos, hermano. ¿O no dice Hebreos eso? ¿Qué dice? ¿Por qué dieron 40 años vueltas el pueblo de Israel? ¿Por qué dice? Por no oír con fe. ¿Qué es lo que gobernó en ellos? Su alma. Pero esta agua, pero aquí no hay nada, pero aquí el problema, pero aquí la enfermedad, pero aquí esto, pero aquí aquello. Y Dios dice, o sea, podemos pasar años y nuestra alma, escuche bien,
es lo más peligroso para oponerse a la voz de Dios. Nuestra alma es el mayor enemigo a la voz de Dios, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Nuestro enemigo, lo que ve nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, son el mayor enemigo a la voz de Dios. No debo darle lugar a eso. Por eso es que el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Necesitamos, hermano, aprender a discernir qué proviene de mi espíritu y qué proviene de mi alma. Si no, vamos a pasar años. Si no distingo estas cosas, pasaré años y nada va a cambiar, hermano. Por eso es que a veces nuestros hijos no quieren nuestro evangelio, porque no es el evangelio de Dios. ¿Sí o no? Nuestros hijos no van a querer, hermanos, si no hay cambios, si no hay transformación, si ese evangelio de vida no está dando resultado en nosotros, ¿cómo querrán nuestros hijos? Ellos mismos nos van a decir: yo no veo. Y si ellos hacen algo, será simplemente por religión y no por vida, hermano. Este es el punto. Este es el punto y necesitamos reaccionar a esto. La primera cosa que debería de estar en nosotros como receptores de la palabra es todos los días: Señor, háblame. Yo quiero recibir, quiero estar atento, con una actitud, con un corazón dispuesto a tu palabra. Hermano, ¿por qué hay cosas que hasta ahora no cambian en nosotros? En nuestro matrimonio, en nuestra familia. ¿Sí o no? El Señor me decía: si hay grietas, si dejas grietas en la edificación de tu vida, tarde o temprano se notará. ¿Sabe qué son grietas, verdad? Estamos entendiendo que son grietas cuando hay una, en la construcción, en la edificación de una casa, cuando desde el cimiento no se asentó bien y la pared empieza a los años a abrirse, a quebrarse literalmente. ¿Sí o no? ¿Y dónde está el problema? En la pared no, el fundamento. Porque esa grieta, ¿dónde empezó? En el fundamento. Algo está mal en el fundamento. Hermano, por eso es que necesitamos primero cada uno, hermano, cada uno. No se preocupe en su cónyuge ahorita, no se preocupe en la familia. Uno. María dijo: no me importa mi hermana, no me importa quién está, yo quiero. Pero a veces nosotros afanados, preocupados en otros. Eso pasaba con María, con Marta. Señor, ¿no te da cuidado que yo esté atendiendo a todos? ¿Quién se va a preocupar de los demás? Hermano, si estamos preocupándonos de nosotros mismos y queremos preocuparnos de los demás. ¿Sí o no? Entonces el Señor ve la actitud de María, porque esta mujer, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto es vital, hermano, esto que le estoy compartiendo, hermano, esta mañana. Si nosotros, por la gracia del Señor, por su misericordia, logramos agarrar esta palabra esta mañana, yo le garantizo, escuche bien, hermano, le garantizo que muchas cosas cambiarán.
Yo esta semana, hermano, por eso vuelvo a repetirle, fui exhortado por el Señor. Él me dijo, a mí no me interesa cuánto sepas, Alberto. A mí no me interesa cuánto sepas de mí, cuántos estudios tengas de mí. A mí me interesa tu obediencia. Si no hay obediencia, me dijo, nada va a cambiar. Pero ¿cómo voy a obedecer si no escucho? Es imposible, hermano. Y le estoy hablando desde las cosas más pequeñas, aparentemente para nosotros. Para nosotros hay cosas que no tienen mucho valor, que escuche bien, hermano, voy dejando pasar, voy dejando pasar, voy dejando pasar. Y a la larga se va a notar la grieta. A los años se va a ir notando aquello que dejé pasar y que aparentemente no le di mucho valor. No sé si me estoy explicando, hermano. Por eso es que hasta ahora tenemos conflictos serios con nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay cosas que hasta ahora no están resueltas en uno mismo, hermano. Hay cosas que hasta ahora no están claras en uno mismo. Y es como que uno dice, Señor, ¿qué es? ¿Por qué? Y el Señor dice, no me oyes. Y por ende no me obedeces. Pero nosotros, hermanos, cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, usted tiene tal cosa y nos da la listanga así y nos da la receta, nosotros, firme doctor, al pie de la letra. O sea, le creo más a ese varón que a lo que Dios dice. O sea, él me da una receta que ni sé para qué cornos es, pero yo le creo. Amén. O sea, escuche, hermano. Y Dios todo el tiempo me está hablando para que yo tenga vida. Dios me está hablando para que su vida se manifieste. Dios me está hablando para que su vida haga el trabajo en mí y yo. Pero cuando estoy enfermo, deprimido, con ansiedad, con esto, con aquello, voy ante el doctor y el doctor me dice, ¿sabe qué? Usted tiene un tal cosa de que esto y que usted va a vivir y tal, pero tómese esto, bla. Sí, doctor. Hay cosas que necesitamos revisar, hermano. Hay cosas que necesitamos porque sus palabras son espíritu y son vida. Escuche eso. Sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Si esta mañana nos vamos solamente con eso y meditamos en eso toda esta semana, la pregunta sería, ¿qué está pasando? Si las palabras de Dios son espíritu y son vida, ¿por qué yo estoy viviendo así? Si la palabra de Dios me dice que su palabra es vida, es vida, es vida, es vida, es vida, ¿por qué parece que estoy viviendo yo en otro terreno? Y esto pasó en el Edén, hermano. Esto sucedió en el Edén. Dios le dijo a Adán, Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero hay un árbol, hermano, Dios hablándole, hay un árbol, probándole. Y le dice, si tú comes, el día que tú comas de ese árbol, Adán, morirás. ¿De qué se estaba desconectando? ¿De qué se iba a desconectar Adán? De la voz
de Dios. Y la voz de Dios es vida. Por eso dice San Juan 1:1, y el Verbo fue hecho carne, y esa palabra era la vida de los hombres. O sea, Adán no pudo nunca más. Siempre escuchaba la voz con interferencia. Y ese es el punto, mi hermano, en nosotros. Por eso es que a veces andamos un día sí, un día no. Un día nublado, otro día soleado. Un día con viento y otro día lleno de humo. Un día sí, lo mismo que el ambiente. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con esta actitud de sentarnos al Señor y decirle: Señor, háblame. Yo quiero escucharte. Y quiero acallar toda voz de mi alma, toda voz de la situación, toda voz de las circunstancias, toda voz de las noticias, toda voz de la escasez, toda voz de la injusticia, toda voz de la corrupción, toda voz de muerte. Yo quiero escuchar tu palabra, porque tu palabra tiene vida. Hermano, hay algo que necesitamos considerar. ¿Dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Esos hombres no necesitaron que Jesús ponga sus manos para sanarlos. Esos hombres por el Espíritu reconocían que algo estaba pasando en su interior. Y estos hombres dicen: ¿dónde vamos a ir? Porque ya sé discernir. Tu voz tiene vida. Tu voz no es cualquier voz. Tu palabra no es cualquier palabra. Tu palabra no es relativa. Tu palabra es absoluta. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Necesitamos volver, mi hermano. Necesitamos volver. ¿Qué estoy mirando más? ¿A quién estoy mirando más? ¿Qué estoy contemplando más? ¿Por qué mis sentidos tienen que prevalecer y no la palabra? ¿Por qué mi alma tiene que querer gobernar y no mi espíritu? ¿Por qué? Necesitamos volver, hermano. Esto que le estoy hablando, hermano, con el amor del Señor. No es condenación. Y no quiero eso. Pero el deseo del Señor es que usted y yo tengamos una actitud frente a su palabra. Esto es importante. Versículo 40, por favor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, escuche hermano, o sea, ¿se da cuenta lo atrevida que es el alma? ¿A quién le estaba hablando Marta? ¿A cualquier hombre? ¿A quién le estaba hablando? ¿Se da cuenta el alma, hermano, lo atrevido que es? La atrevida que es nuestra alma. O sea, puede querer callar la voz de Dios. Este es el punto. Ella dice, yo no me voy a quedar con la gana, le voy a ir a decir, a ver. Voy a decirle, ¿acaso esto no se está dando cuenta el maestro? ¿No se está dando cuenta Jesús? Tanta cosa hay para hacer. Y miren, ella le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Este es el aspecto, hermano, de nuestra alma. Por eso necesitamos conocer, escuche bien, por el Espíritu, nuestra alma, pero notificarle a mi alma que ella no está para gobernar. Mi alma no puede gobernar. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que mi espíritu gobierne mi alma y mi cuerpo. Ese es el diseño.
Por eso, hermano, estamos en el desorden en el que estamos. ¿Por qué no podemos salir de tantas cosas, hermano? De tantas cosas, adicciones, debilidades, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque el alma todavía sigue en gobierno. Y es necesario, lo único que nos puede liberar de esta alma, hermano, que es indomable. Por eso, hermano, usted va a escuchar, hoy en día tenemos psicólogos para todo. ¿Sí o no? Hoy en día estamos... ¿Y qué es lo que hace un psicólogo? ¿Para qué está un psicólogo? Usted sabe, ¿no es? En los colegios, en la mayoría de los colegios particulares ya tienen psicólogos. ¿Y sabe cuál es el objetivo? Aquietar, dominar el alma. Y quiero decirle, lamentablemente, no se puede aún con esa ciencia. Ayuda, ayuda. Colabora, colabora. ¿Pero tiene la solución? No. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces no tengo que ir a un psicólogo, tampoco estoy hablando de eso, hermano. Por favor, eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo acá, ¿a qué voz? ¿Qué voz? Esta mujer dice que andaba preocupada. ¿Qué es eso? Ansiedad. ¿Qué es la preocupación? Ansiedad. Y el alma todavía dice, ¿quién más se va a ocupar? ¿Quién más va a hacer las cosas sino yo? Y el Señor dice, pues bueno. O sea, Dios no puede hacer nada, hermano, si su palabra no está gobernando, no. Dios Todopoderoso no puede hacer nada si su palabra no nos está gobernando. ¿Estamos entendiendo? Por eso es la importancia, hermano. Ahí está la ansiedad, ahí está el estrés, ahí está, hermano, las otras enfermedades. Y todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con un desorden en el alma. El mayor enemigo, por eso no es mi hermano, mi cónyuge, mis hijos, no. El mayor enemigo es uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque no le estoy notificando a mi alma quién debe gobernar. Y esto es vital, hermano. Todos los días a mi alma debo decirle, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de mis pensamientos? ¿Quién es el Señor de mis emociones? ¿Quién es el Señor de mis sentidos? ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Pero este es diario, hermano. Porque está esperando, el alma está esperando un momento de descuido para caer. Está esperando el alma para dar un golpe de estado. Afuera no es el problema, hermano, es acá. El golpe de estado que nosotros esperamos de afuera nada tiene que ver con el golpe de estado que al alma le está dando al espíritu. ¿Estamos entendiendo? Por eso el Señor, siguiente pasaje, por favor. Mire lo que le dice el Señor. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuál es el equilibrio? Ser espiritual. ¿Cuál es el equilibrio para todo hombre y mujer de Dios? Ser espiritual. ¿Estamos entendiendo? El equilibrio no es quién hace o quién no hace. Ese no es el equilibrio. El equilibrio es ser espiritual. ¿Y cómo soy espiritual? Oyendo la palabra de Dios. Una persona que oye la voz de Dios, esa persona es espiritual. Amén. Es el equilibrio.
No es quién hace, quién vale más por lo que hace, quién no hace. No, nada tiene que ver eso, hermano. Es quién escucha, quién oye la voz. Por eso es que la esposa de Abraham, Sara, le dice, me parece que tú, Abraham, como ya estás viejito, no estás escuchando mucho bien, tal vez la voz de Dios. ¿Qué tal? Y como dices tú que Dios te ha dicho que te va a dar un heredero, pero parece que Dios tampoco no está tomando en cuenta que yo soy estéril y que ya me estoy pasando los años. Eso de oír la voz de Dios, el alma, me parece que está muy lejano. Le dice, ¿qué te parece mejor para ayudarle a Dios y ayudarte a ti? Te doy a mi sierva. No sé si está entendiendo en el espíritu esto, hermano. Ese es el punto del alma. Hasta ese punto llega el alma. Eso de escuchar la voz de Dios, no sé, parece que no es para mí. ¿Cómo es eso de escuchar la voz de Dios, hermano? Si no damos los primeros pasos, nunca podremos avanzar. Si no damos los primeros pasos, no podremos correr. Y los primeros pasos es obediencia a la voz de Dios. Hermano, Adán tenía una sola palabra de parte de Dios. Si Adán obedecía, nunca estuviéramos en este enrollo. Si Adán obedecía esa única voz de Dios, nunca estuviéramos en esta situación. Una sola vez Dios le habló claramente a Adán y le explicó diciéndole si él comía del árbol que no debía comer, moriría. Y nosotros queremos que Dios nos hable harto y Dios dice, ya te hablé, ya te dije, no das los pasos. ¿Por qué estás volteando ahí? ¿Cuántos años vas? ¿Cuántos años vas? Dios dice, ¿es mi culpa? ¿O ya te he dicho que vayas dando pasos? Ese es el punto, hermano. Por eso es que necesitamos considerar y decir, Señor, ¿por qué? Estoy aplazada. Puedo ser capo en muchas cosas, hermano. Marta era capa en atender. Pero se estaba aplazando en algo vital. Se estaba aplazando en algo de vida, de esencia. Este es el punto. Por eso es que necesitamos nosotros, y el mismo Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Diga conmigo, distracciones. Aún las cosas buenas me pueden distraer. Aún las cosas buenas me pueden distraer de oír la voz. ¿Era malo lo que estaba haciendo Marta? ¿De querer atender? ¿Era malo, amado? No. Pero ¿qué estaba con esa actitud? ¿Qué estaba impidiendo Marta para ella? No sé si estamos entendiendo, hermano. Este es el punto. Necesitamos considerar y decirle, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ya llevo años en el Evangelio. ¿Y sabe cómo es que el Señor me exhortó esto? El otro día fui a visitar un matrimonio. Y hermano, yo no daba ni un peso por ese matrimonio. Y muchos de los hermanos ahí no daban ni un peso. Uno diría, este matrimonio va a empezar y va a terminar. Hace 5 años parece que empezaron se casaron y vivieron. Y hermano, nadie le daba bolilla. Uno decía, esto no va a funcionar. Y esta semana voy, visito este matrimonio y resulta de que es como que Dios me hubiera dado un sopapo, un revés ahí. Y yo le digo, empiezo a hablar con ellos, con la pareja, hermano, de
de matrimonios que nosotros aparentemente por el liderazgo y el potencial uno esperara todo y eso anda más separado de todo lado. Este matrimonio que no daba ni 50 centavos, veo y el Señor me dice, ¿sabes qué? Aquí nada tiene que ver, porque Dios no hace acepción de personas, aquí nada tiene que ver, ni cargos, ni estatus, ni cultura, ni capacidad, aquí tiene que ver obediencia. Si alguien simplemente se dispone a obedecer a Dios, Dios garantiza la transformación de esa vida. No hay más, hermano, así de sencillo. Dios me lo dijo, si tú obedeces, hijo, aún en las pequeñas cosas, yo te garantizo lo demás. Pero si tú no obedeces, yo no garantizo nada. Hermano, me sorprendió, me impactó. Yo dije, Señor. Y otros matrimonios con un aparente liderazgo, una capacidad, un conocimiento, estudios de todo tipo, hermano, ni 2 ni 3 años. ¿Verdad? O sea, eso, ¿qué tiene que ver, hermano? Y uno dice, ¿qué es? ¿Qué pasó? Que esto nada tiene que ver con capacidad, con nada. Colabora, puede ser. Pero esto tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor me dijo. Hay cosas, si no obedecen desde lo más pequeño, a la larga va a haber grietas en sus vidas. Necesitamos, hermanos, considerar y decirle al Señor, ¿qué cosas? Y ahí yo me puse a leer y Dios me dijo, este es tu problema, este es tu problema. En esta situación estás fallando. ¿Y sabe qué estaba leyendo? Después de ese matrimonio donde ya Dios me sopapeó, tuve que volver a un manual de noviazgo. Porque, hermano, yo no tengo un matrimonio perfecto, pero quiero un matrimonio perfecto. O sea, yo mismo le digo al Señor, Señor, ¿por qué? O sea, ese matrimonio tan lindo, y 5 años de casado, y parece que tuvieran años de casado. O sea, qué lindo. Y el Señor me dijo, es obediencia, hijo, es obediencia. El que obedece, allana su camino. El que obedece lo hace todo sencillo. No sé si el que desobedece se complica. Diga conmigo, el que desobedece se complica. Y esto es, hermano, algo que necesitamos ver. Tuve que leer ese manual de noviazgo. Dije, Señor, algo debe estar mal en mí, aunque no pasé yo clase de noviazgo, pero empecé a leer. Y dije, aquí está, Señor, aquí está mi problemita. Aquí está mi problemita. Porque, ¿o no quiere usted una mejor vida, hermano? ¿Ah? ¿Quiere usted o no quiere usted una mejor? ¿O no le interesa esto? Hermano, yo estoy interesado, yo quiero que de verdad, o sea, mi matrimonio glorifique al Señor. Yo quiero eso, hermano, que mi vida glorifique al Señor, que mi familia glorifique al Señor, quiero eso. Si no, ¿de qué sirve, hermano? Si no, ¿para qué estamos? ¿Sí o no? O sea, mejor para eso me vuelvo al mundo y listo, punto. En el mundo cada uno vive como le da la gana. ¿Sí o no? O sea, ¿para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo si hay cosas que no estoy considerando? ¿Verdad? Y tenemos temores a muchas cosas, tenemos temores. ¿Y sabe por qué es el temor? Por no escuchar la palabra de Dios. El temor viene por no escuchar a Dios. Porque cuando yo escucho a Dios, puedo pasar por el valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su palabra me está dirigiendo. No tendré temor, porque es su palabra, y su palabra me garantiza que Él tiene vida.
Amén. Y con esto termina el Señor. Versículo 42. El Señor le dice a la misma Marta, al alma, le dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Hermano, necesito revisar. Nosotros sabemos, por eso le digo, hermano, nosotros sabemos mucho. Sabemos mucho. Y ahí está nuestro problema. Escuche bien, el saber no significa que conozco a Dios. El saber de Dios no significa que conozca a Dios. Puedo saber mucho, pero ¿sabe qué es lo que nos hace que nosotros podamos conocer a Dios? La obediencia a su palabra. En la medida en que nosotros vamos obedeciendo, Dios se da a conocer. Entonces, para mí, Dios ya no es un Dios lejano, porque por obedecer su palabra, oír su palabra y obedecer su palabra, Dios se da a conocer. Entonces yo no hablo de un Dios de conceptos, yo no hablo de un Dios que así me enseñaron, yo hablo de un Dios al cual conozco. ¿Por qué conozco a ese Dios? Porque le obedezco, aprendí a obedecerle. Y esta es la cosa. Una sola cosa es necesaria. ¿Y a qué le doy yo prioridad, hermano? Prioridad. Este es el aspecto que necesitamos considerar. La primera iglesia, escuche bien, la primera iglesia que derrumbó el imperio romano, la primera iglesia del Espíritu, ¿sabe qué? Dice, todos los días se reunían en las casas. Todos los días. ¿Que eran flojos, vagos, sinvergüenzas, no tenían trabajo, no sabían qué hacer o qué? Todos los días. Escuche eso, hermano. Y a veces Dios nos convoca y nos dice, esto vamos a hacer. Pero, ¿y por qué? Si esto no se hacía, a mí no me parece, yo creo que ya es mucho, y ajo, comino, pimienta, que ya está mal el pastor, pero después a los años, achaquiento, enfermo, desgastado, deprimido. ¿Quién perdió los años? Dios es eterno. ¿Quién perdió los años? Ese, hermano, Dios, eso es lo que me ha estado exhortando y me dijo, por favor, vuelvan, consideren las primeras cosas que les hablé, profundicen en aquellas primeras cosas que les hablé, porque esas primeras cosas van a establecer su fundamento en Cristo. Las primeras cosas lo va a hacer con base de vida. Pero si no hacemos las primeras cosas, Dios dice, habrá grietas a futuro. Tu vida tendrá grietas, tu matrimonio tendrá grietas, tu familia tendrá grietas. Considera las primeras cosas. Al principio, hermano, todos queríamos de todo del Señor, ¿sí o no? No importa, yo decía, hermano, yo no quiero nada, quiero leer la Biblia, quiero ayunar, quiero orar. Ese era mi deseo, nada más. Yo no quería ni comer, hermano. Pero pasan los años y nos vamos llenando de cosas. ¿Sí o no? Hay que estudiar al Señor. Hay que estudiar al Señor. Nos pasamos tanto tiempo estudiando al Señor que lo perdimos al Señor. ¿Dónde estará el Señor? ¿Sí o no? Y el Señor dice, seguí nomás, cuidado, ya vas por la vuelta número 12, ¿no? Te faltan 28 años más. Hermano, por eso necesitamos
Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y hermanos, si esta mañana el Señor nos está advirtiendo, es porque vienen tiempos de dificultad, vienen tiempos de prueba. Y todo aquel que no oiga la voz del Señor, escuche bien, será como haber cimentado su vida sobre la arena. Todo aquel que no obedezca la voz de Dios será como haber edificado su casa sobre la arena. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las tormentas, pero aquel que edificó sobre la roca, dice, esa casa está firme. Amén. Si esta vida está edificada sobre la roca, es garantía que el Señor lo va a cuidar. Es garantía que el Señor lo va a establecer. Es garantía, mi hermano. Una sola cosa es necesaria. Y escuche, póngale su nombre ahí, en vez de María. Póngale su nombre usted. Póngale su nombre. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuántos años tiene la Biblia, hermano, y esta escritura sigue vigente? ¿Cuántos años tiene la Biblia y nosotros seguimos hablando de esta mujer? ¿Cuántos años tiene la Biblia y esta historia sigue trascendiendo? ¿Por qué? Porque para el Señor, alguien que está atento a su palabra, alguien que ama su palabra, alguien que pone su corazón en su palabra, para el Señor esa persona es muy importante. Cuando alguien tiene una actitud, reverencia a la palabra, pero quiere que esa palabra no solo esté afuera, sino que gobierne, Dios dice, eso es muy importante. Porque es por medio de su palabra que nosotros somos eternos. Es por medio de su palabra que usted y yo somos eternos, amados. Porque Él nos ha dado a través de su palabra vida eterna. Y esa vida eterna no es para cuando muera, es para acá. Es para esta tierra, es para este tiempo. Amén. ¿Qué tal si esta mañana, amado, juntos nos arrepentimos y le decimos, Señor, ya identifiqué al verdadero enemigo. Identifiqué al verdadero enemigo. Ayúdame. Yo no puedo. Es que, hermano, en la medida, ¿por qué la gente pasa etapas en su problema en el alma hasta llegar a un psiquiatra? Porque el alma, si no se controla, llega hasta ese extremo, donde los psiquiatras ya no solo tratan con la conducta, sino tienen que adormecer a esa persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted eso? ¿Por qué? Porque ya el alma ya, o sea, se fue, pasó los límites, excedió todo. Y el único que nos puede librar es Jesucristo. El único que nos puede librar se llama Jesucristo. Amén. Póngase de pies, por favor. Haga su oración, amado, personal, particular. Haga su oración, eleve su voz. Y si Dios le ha hablado esta mañana, haga su oración. Dígale esta mañana, hable con Él, hermano. Dios lo está escuchando. Padre, gracias. Gracias, Señor. Esta mañana, aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí está tu pueblo, Señor.
Esta mañana queremos arrepentirnos, Señor. Queremos pedir perdón. Queremos, Señor, que nuestros corazones, Padre amado, se reencaucen a tu propósito, a tu palabra, a tu diseño, a tu voluntad. Perdónanos, Señor. Padre, porque hay cosas que no hemos estado considerando. Hay cosas, Señor, que no han estado establecidas como fundamento de vida. Pero esta mañana, Señor, acudimos a ti. Y esta mañana, Padre, hemos identificado al enemigo, que es nuestra alma, porque nuestra alma es gobernada por los sentidos. Y esta mañana, Señor, queremos ser gobernados por tu verdad. Esta mañana queremos ser gobernados por tu palabra, porque tu palabra son espíritu y son vida, Señor. Esta mañana, Padre, volvemos delante de ti y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Una vez más volvemos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, para que tú nos puedas ayudar a salir, Señor, de esa condición, a salir de aquella, Señor, aquel estancamiento, a salir de aquel, Señor, lodo cenagoso y ser liberados por tu palabra. Porque si tu palabra esta mañana ha sido lanzada sobre nosotros, es tu palabra la que nos va a liberar de todo yugo, de toda enfermedad, de toda muerte, de toda miseria, de toda pobreza, de toda escasez, de toda maldición. Porque tú dices y tu palabra tiene poder y autoridad sobre cualquier situación, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, esta mañana. Volvemos nuestro corazón sencillo, humilde como el de María, Señor, que se puso a tus pies para oír tu palabra, escucharte a ti, Señor. No queremos escuchar las voces del mundo, no queremos escuchar la voz de nuestra alma, no queremos escuchar la voz del diablo, queremos escuchar tu voz. Dígale esta mañana: yo quiero escuchar tu voz, Señor. Ayúdame a volver, ayúdame a volver. Dile: tu gracia me dé la capacidad para volver a reencauzarme en tu propósito, en tu vida, Señor. Esta mañana dile: Señor, tu palabra es la verdad, tu palabra es gobierno y es autoridad, tu palabra tiene el poder, tu palabra, Señor, está por encima de cualquier palabra. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Tu palabra es vida. Y esta mañana esa palabra se hace carne en mí. Dígale: gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te alabamos esta mañana, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pastora.